Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrevista. En este caso vamos a hablar de un tema, yo diría muy importante, muy relevante y también muy frecuente, como es pues hábitos como pueden ser el roncar. Vamos a hablar de algunas patologías relacionadas con el sueño y para ello tenemos pues a una experta, a la doctora Ana Boquete. Ana, bienvenida. Hola Laura, muchas gracias. Encantada de saludarte. Un placer estar con vosotros. Bueno, Ana, como sabes, en este canal siempre informamos tanto a pacientes como a compañeros profesionales, hablamos sobre patologías que nos ayuden de alguna forma pues, a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y como sabes, bueno, pues en este área de todo lo que está relacionado en torno al sueño, que yo creo que durante muchísimos años lo hemos dado como algo, bueno, pues hemos normalizado, ¿no? Por ejemplo, el roncar. Lo primero que queremos preguntarte es, ¿qué es roncar y por qué se produce? Bueno, pues como bien dices, hemos normalizado algunas cosas que no son normales y un poco la idea también con esta entrevista es que la gente conozca esto, no solo los odontólogos. Roncar es simplemente un ruido incómodo que se produce porque el aire cuando entra a la vía aérea pues no tiene el suficiente paso, la vía está obstruida y para poder seguir respirando pues nuestro cuerpo tiene que hacer un sobreesfuerzo y de ahí que se produzca ese ruido. Lo que sucede es que normalmente pues, la persona que ronca no es consciente de ello y necesitamos tener un compañero de cama o incluso un compañero de piso porque a veces se llegan a escuchar los ronquidos hasta en las habitaciones colindantes. O sea, la primera tecnología que has dicho es obstrucción de la respiración, es decir, que estamos hablando que cuando se produce ese ronquido que todos, ¿no?, conocemos, realmente lo que está ocurriendo es que estamos obstruyendo la entrada y la salida de aire, ¿no? Efectivamente, lo que tenemos que imaginarnos es que nuestra vía aérea, desde que empieza a nivel de la nariz y baja, desciende, pues es como si fuese un tubo, ¿no? Es como una tubería. ¿Qué sucede? Pues que por características anatómicas del paciente puede ser una vía con un mayor o un menor diámetro y luego cuando nos vamos a dormir tenemos que tener en cuenta dos cosas. La musculatura se relaja, puesto que vamos a entrar en una fase de sueño, con lo cual los tejidos caen, quedan más flácidos y luego al estar tumbado, esa vía aérea que puede tener un calibre determinado, pues al tumbarnos se va a ver estrechado por la propia posición de la gravedad. Entonces todo eso predispone a que al aire le cueste más pasar y se pueda producir ese ronquido. ¿Hay factores, Ana, que puedan afectar a que un paciente o un perfil de paciente pueda roncar más o menos? Sí, está muy descrito. Bueno, hay diferentes características, sobre todo a nivel facial, hay una serie de patrones en el desarrollo del macizo maxilomandibular, en la relación de los maxilares, perfiles muy retrusivos que tienen mandíbulas poco desarrolladas o maxilares en general poco desarrollados, tienen una mayor tendencia al ronquido y luego el hecho de ser varón, el hecho de tener más de 40 años también está descrito y personas que tengan un índice de masa corporal aumentado, que presenten una obesidad, siempre van a tener una mayor predisposición a este ronquido. O sea que podemos decir un poco por resumir, aunque lógicamente después hay excepciones, ¿no? Que el perfil más común o más frecuente suele ser varón. En este caso también se relaciona con ese índice de masa corporal, es decir, con cierta obesidad y que efectivamente, bueno, pues al final ese tipo de factores hacen que sea más frecuente, pero eso no quiere decir que haya otros pacientes con otro perfil o sexo o edad que también puedan, lógicamente, manifestar ese ronquido por la noche, ¿no? Sí, efectivamente, puede haber pacientes que sean jóvenes y que sean delgaditos, que también manifiesten un ronquido, que pueda venir determinado pues, por características a nivel de garganta, tamaño de la lengua, amígdala, etcétera. Y también puede ocurrir en mujeres, es menos común que las mujeres ronquemos y suele aparecer sobre todo vinculado en el caso de las mujeres pues, a cambios hormonales o durante el embarazo, porque además hay una ganancia de peso importante, o a partir de la menopausia. Las mujeres en edades más jóvenes no suelen roncar. Sin embargo, a los varones está descrito a partir de los 40, que es cuando se empiezan a producir los problemas de ronquido. Vale. ¿Y cómo se detecta, más allá de, bueno, lo primero como has comentado es porque tenga una persona cercana, ¿no? Durmiendo o incluso a veces en otra habitación, como has comentado, lo primero es que detectamos que ya no es normal, ¿no? O sea, yo diría como primer mensaje para todos aquellos que nos están viendo es que el ronquido es sinónimo de una patología, ¿no? Que la hemos normalizado en la sociedad, pero que realmente es una patología y además ya veremos que tiene consecuencias graves.
Cuando ya un paciente lo detecta, es decir, ya sabe que está roncando o la persona que está cerca, ¿no? Pues sabe que ronca, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué es lo primero y cómo se puede tratar en este caso? Pues Laura, haciendo hincapié a esto que decías de que lo hemos normalizado, no solo lo hemos normalizado, sino que muchas veces el ronquido suele resultar algo jocoso. Se hacen bromas en la familia o entre los amigos al respecto de qué fuerte ronca el abuelito o papá o tu marido, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que saber es que roncar no es normal y que, como vamos a ver a continuación, roncar puede estar enmascarando un cuadro más severo, con lo cual pues, hay que prestarle la atención que necesita. Habitualmente, como decíamos, la persona que ronca pues no lo sabe, tiene que habérselo dicho otra persona, y en el momento en que haya un conocimiento de un ronquido, sobre todo si es un ronquido severo, la persona a la que le hayan dicho que ronca pues debe de alertarse, debe de alguna manera de alarmarse y de preocuparse por su salud y debe de consultar a un profesional, que puede ser un neumólogo, puede ser un otorrino o puede ser un odontólogo. Cualquiera de ellos, si tienen formación, al menos los odontólogos, y por supuesto los médicos le van a poder orientar a cómo seguir dando pasos en su diagnóstico y en su tratamiento. O sea, que el segundo mensaje es contactar con un profesional en el momento que detectamos ese ronquido, porque ya sabemos que es algo que no debería de ocurrir. Yo estoy segura que muchas personas pensarán, oye, el odontólogo, ¿no? Que lo relacionan lógicamente con dientes de forma directa, pero que efectivamente, siempre y cuando tenga la capacitación para ello, pueden también tratar ese tipo de patologías realizando un diagnóstico previo. ¿En qué consiste, Ana, ese diagnóstico de forma sencilla? Pues ese diagnóstico, Laura, el diagnóstico de certeza total pasa porque el paciente se haga lo que llamamos un estudio de sueño. Hasta hace algunos años los estudios de sueño implicaban que el paciente del que sospechamos que tiene un ronquido y una patología más severa, se tenía que ir a dormir 1 o 2 noches al hospital a una unidad de sueño. Pero a raíz de la pandemia y por las dificultades que implica tener que dormir pues, cuando uno no está en su habitación, tiende ahora ya a hacerse a nivel ambulatorio. Entonces nos dan, bueno, un aparatito, un polígrafo que se coloca en el pecho, muy sencillo de colocar. El paciente se lo lleva a casa, se lo coloca 1 o 2 noches y luego eso emite unos resultados, unos datos numéricos que son los que va a interpretar el médico y va a poder dar un diagnóstico certero. O sea que ya realmente el diagnóstico como tal, no digo sencillo de interpretar, pero sí es sencillo de realizar, ¿no? Para el paciente, como bien dices, ya no tiene que pasar esa noche ingresado en el hospital, sino que se podría hacer de forma, vamos a decir, telemática, ¿no? Tenemos ese Sí. registro, se puede visualizar y a partir de ahí, ¿qué se puede hacer con esos pacientes que ya sabemos que están roncando si lógicamente los resultados nos indican que hay que actuar? Pues mira, cuando nosotros hacemos el estudio de sueño, el resultado puede ser de dos tipos. Puede ser un paciente que nosotros le llamamos roncador simple o puede ser un paciente que tiene una apnea obstructiva del sueño. Entonces, el paciente que es roncador simple normalmente se puede tratar de manera muy sencilla en la clínica del odontólogo con un dispositivo de avance mandibular, que luego podemos hablar un poquito más sobre eso. Si el diagnóstico es que el paciente tiene una apnea obstructiva del sueño, entonces hay que ver cómo de grave es la severidad del cuadro, porque en base a eso lo puede tratar el odontólogo o tiene que recurrir a un tratamiento con un neumólogo. Claro, un poquito más avanzados, un poco más complejos, ¿no? Por ir por la primera posibilidad, ese roncador, ¿no? Que sea un caso más, voy a decir, sencillo, se puede, como has comentado, colocar una aparatología que utilizamos en boca y que lo que hace es posicionar, ¿verdad? Los maxilares para que realmente el paciente pues evite el hecho de poder roncar, ¿no? Exacto, ese dispositivo de avance mandibular, que es como lo llamamos, es una doble férula que va sobre el maxilar superior y sobre el maxilar inferior, que lo que va a hacer es evitar que cuando el paciente se tumba y cae hacia atrás, pues claro, la mandíbula cae con nosotros, porque como hemos dicho, además nos estamos relajando para dormir. Ese dispositivo lo que hace es que mantiene la mandíbula adelantada y entonces evita que la vía aérea se cierre, con lo cual la vía aérea permanece abierta, igual que si el paciente estuviera despierto o de pie, y desaparece ese ronquido que se estaba padeciendo. O sea que realmente en esos casos de roncador, ¿no? Sencillo sería realizarse primero un diagnóstico. Ese diagnóstico nos daría esa confirmación de que efectivamente esa persona está roncando y a través de esas férulas que son muy parecidas, me imagino que a los pacientes les sonará pues a las férulas que se utilizan en el bruxismo, ¿no? Cuando chispean, cuando aprietan los dientes. Y con eso ya podemos solventar realmente el problema y evitar
probablemente una complicación mayor, ¿no? Que en este caso está relacionado directamente con la entrada de aire, por tanto estamos hablando de algo lógicamente grave, ¿no? Ese sería el primer caso. Y el segundo caso has comentado apnea del sueño, que también es una patología que creo que es muy importante que los pacientes conozcan y, lógicamente también compañeros, porque aquí sí que estamos hablando y planteando de que las consecuencias pueden llegar a ser muy graves, ¿no? Si no se trata. Efectivamente, cuando hablamos de apnea obstructiva del sueño ya la cosa cambia radicalmente. Cuando nosotros hablamos de apnea obstructiva, un paciente que la padece es un paciente que no solo ronca, sino que además en determinados momentos de la noche se queda sin aire. De hecho, cuando hay un compañero de cama, pues lo describen como algo realmente muy angustioso, porque la sensación, y no es una sensación, es real, de ahí que lo llamemos apnea, es que esa persona se está ahogando durante diferentes puntos de la noche, en unos espacios de tiempo más o menos largos, esa persona no recibe aire porque tiene la vía aérea totalmente obstruida, por eso hablamos de apnea, o parcialmente obstruida y hablamos de hipopnea. En cualquier caso, eso ya es una patología muy severa porque en ese tiempo, a lo largo de la noche, que se repite porque nuestro sueño va en ciclos, de manera que todo lo que sucede en un ciclo se va repitiendo periódicamente a lo largo de la noche, en esos ciclos en los que se producen la hipopnea o la apnea, pues no está entrando suficiente oxígeno al organismo. Entonces tenemos que pensar que durante esos episodios de pausa respiratoria no solo es que el paciente no respire y tenga una sensación de ahogo, sino que sus órganos no están recibiendo oxígeno, ni su cerebro, ni su corazón, ni sus pulmones, ni su hígado. Entonces esto sí que tiene implicaciones para la salud realmente graves. Grave. O sea, que una apnea mantenida durante el tiempo sin ser tratada, estamos diciendo que lógicamente esa entrada de oxígeno se limita o incluso se corta, ¿no? Con todo lo que puede, con todo lo que puede conllevar. ¿Cuál es la consecuencia más grave que puede ocurrir en un paciente que sufre apnea y que efectivamente no se lo ha tratado o no se lo trata? Pues las consecuencias de la apnea son a todos los niveles, Laura, porque como te digo, se produce de manera repetida. Tenemos que pensar que es una patología crónica y es una patología crónica porque se produce durante el sueño y todos los días tenemos que dormir para poder seguir viviendo. Entonces, durante años o durante meses, ese paciente ha venido padeciendo pausas respiratorias que afectan a todos los niveles. Lo más importante o lo más severo, las consecuencias más graves que pueden tener estos pacientes, pues son una hipertensión arterial. Son pacientes que no necesariamente tienen por qué ser obesos o que pueden tener su colesterol y sus analíticas bien, sin embargo, son hipertensos. Son pacientes que están predispuestos, tienen una mayor tendencia a padecer patologías cardiovasculares, infartos agudos de miocardio, ictus, pacientes que, por ejemplo, si son diabetes, pueden tener su diabetes descompensada, puesto que se producen alteraciones hormonales, pacientes que están intentando adelgazar por todos los medios y no lo logran porque con la apnea se altera todo en el organismo, se produce una alteración, por ejemplo, de la leptina y de la grelina, que son las hormonas que regulan la saciedad y el apetito. Entonces hay una descompensación de nuestro organismo a todos los niveles, pero obviamente lo más severo es a nivel cardiovascular. Claro, o sea que estamos hablando de muchísimas patologías que son derivadas de ese cuadro, que hemos dicho que inicialmente, ¿no? Pues por desconocimiento muchos pacientes lo dan por algo, ¿no? Pues oye, tiene una determinada edad o tiene, pues ronca o aumenta ese ronquido y ya está, ¿no? Y estamos viendo que realmente afecta a nivel sistémico e incluso hasta lo que nos has comentado tiene que ver con esas hormonas que regulan al final pues todas las funciones que se producen en nuestro cuerpo, ¿no? Yo creo que como ir resumiendo un poco todo lo que nos comentas, que además lo explicas de una forma tan sencilla que yo creo que nuestros pacientes seguro que lo van a entender muy bien. Hemos dicho que primero es detectar o decir, oye, roncar no es algo normalizado ni es algo que tiene que ser habitual, sino que es una patología como tal. Después es, lógicamente, contactar con el profesional para que pueda hacer ese diagnóstico y en base a ese diagnóstico pues tenemos como dos, vamos a llamarlo, alternativas terapéuticas, ¿no? La primera sería la más sencilla, que esos son esos roncadores, y la segunda, que es la apnea. ¿Cómo se trata en este caso, Ana, la apnea del sueño? Diagnóstico entiendo que es común para los dos, pero después, ¿qué haríamos ante un paciente, tanto a nivel odontológico, a nivel, ¿no? O si vemos que ya hay algo más complejo, el poder derivarlo a un profesional que lo atienda. Pues mira, cuando nosotros hagamos el estudio de sueño y tengamos los resultados, vamos a poder saber, como decíamos, si es roncador simple o si padece una apnea obstructiva. Esa apnea obstructiva, a su vez, se puede clasificar en leve, moderada o severa.
Entonces, aquellos pacientes que tienen una apnea obstructiva severa son pacientes que su primera opción de tratamiento es colocarse un CPAP, que es una presión positiva de aire, es una máquina que se coloca una máscara a nivel nasal y oral para dormir, una máquina que se coloca en la mesita y que evidentemente resuelve todas las apneas y es la primera opción de tratamiento siempre. Tanto para una apnea leve como moderada o como severa, es la única manera de resolver todos los episodios en los que no está entrando el aire. Pero ¿qué sucede? Pues claro, hay muchos pacientes que tienen una baja tolerancia a esta máquina, pues porque, bueno, por un componente social, digamos, como por un poco de pudor, de vergüenza, si tienen una pareja, un compañero, porque psicológicamente les bloquea y no se quieren poner eso. Entonces, para aquellos pacientes que no toleren esa máquina o para aquellos pacientes que padecen una apnea leve o moderada y que no tienen otras comorbilidades, otros riesgos asociados, es cuando se puede colocar también el dispositivo de avance mandibular. Incluso si hay un paciente que tiene una apnea severa, pero que no tolera la máquina y que ha renunciado a ella, siempre será mejor poner un dispositivo de avance mandibular y convertir su apnea severa en una apnea leve o moderada, que no estar sin tratamiento, porque ya hemos dicho que hay implicaciones muy graves. O sea que dentro de esas posibilidades que nos comentas, lo ideal lógicamente sería, ¿no? El poder ponerse esa máscara, vamos a decirlo así, nocturna, que produce esa entrada de oxígeno. Y en el caso en el que veamos que es leve o incluso esos severos, pero que igual no sean un poco reticentes a utilizar ese tipo de aparatología, que por lo menos puedan tener ese avance. Y entiendo que la monitorización también es importante, ¿no, Ana? El poder hacer un seguimiento de esos pacientes que ya se han diagnosticado con la apnea, ¿no? Claro, efectivamente. A ver, normalmente siempre va a haber una consulta multidisciplinar entre el neumólogo o el otorrino que ha hecho el diagnóstico certero de la apnea del paciente y el odontólogo en este caso que quiere colocar un dispositivo de avance mandibular. Lo que se suele hacer es que cuando el paciente lleva un tiempo usando su dispositivo de avance, como realmente lo que tenemos es el testimonio del compañero de cama, pues ya no ronca, ya no tiene las pausas que tenía, el paciente también refiere que se encuentra mejor, que descansa mejor, pero claro, esto es algo subjetivo. Lo que se suele hacer es que al cabo de 4 o 6 meses, utilizando el dispositivo de avance mandibular, se repite la prueba de sueño con el dispositivo colocado en boca, de manera que podemos ver si efectivamente ese testimonio favorable que nos cuentan es así y cómo de bien está resultando ese dispositivo, porque al final la salud del paciente está en riesgo y es fundamental hacer un control y un seguimiento. Claro. O sea, yo creo que Ana te agradecerán tanto el propio paciente como el compañero o compañera de cama, ¿no? Porque el hecho de dejar de roncar, pues es bueno, hablamos también de la calidad de vida del paciente, lógicamente, y de su entorno, de las personas que están cerca de ese paciente, ¿no? Que también muchas veces sabes que es algo, es un poco un conflicto en el sentido que, bueno, pues al final la persona que está cerca no descansa o incluso hay personas que tienen que separarse de habitación por ese motivo, ¿no? Por no poder descansar correctamente. Ana, también tenemos, y esto estoy segura que va a haber muchas madres que le va a interesar, porque también tenemos algunos casos, has hablado de paciente tipo, ¿no? Pues principalmente, no siempre, pero se suele cumplir, pues un paciente, en ese caso masculino, con una edad un poquito más avanzada, con una forma o morfología determinada. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con los pacientes infantiles, ¿no? Con esos peques que muchas veces las mamás nos dicen, oye, está roncando por la noche. ¿Es normal? ¿No es normal? ¿Cómo se trata? Y cómo lo relacionamos un poco con todo lo que nos comentas. Pues pasa un poquito como con los adultos, Laura, los nenes pequeñitos y no tan pequeñitos, vamos, desde bebés, pero hasta que están en edad infantil, pueden roncar y tampoco es normal, evidentemente, que los niños ronquen. Entonces también hay que hacer un diagnóstico de apnea en esos niños y el abordaje, bueno, es muy diferente al paciente, puesto que los niños se encuentran en fase de crecimiento, entonces el abordaje es totalmente distinto, pero sí que hay que preguntar a los papás o prestar atención a los papás que nos comenten que nuestro niño ronca o que nuestro niño duerme con la boca abierta. Hay una serie de signos de alarma o de sospecha también para la apnea en niños. En el caso, Ana, de los niños, porque hemos hablado de cómo le puede afectar a un adulto, ¿no? Pues tener esa falta o limitación de oxígeno. En el caso de un paciente infantil y que además está en crecimiento, ¿cómo también le puede afectar esto o en qué puede derivar el hecho de no tratar ese ronquido inicial que puedan detectar los padres?
Pues mira, le afecta, digamos, a nivel suyo de comportamiento. Tenemos que tener en cuenta que cuando se están produciendo las apneas, realmente el paciente no descansa bien, entonces no se levanta todo lo reconfortado que debería después de una noche de sueño. Entonces muchas veces son niños que están muy irritables, son niños que a veces están demasiado inquietos y que puede dar lugar a un diagnóstico equivocado con otro tipo de trastornos de conducta. Y luego tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que los niños, pues cuando tienen 5 6 7 añitos, los niños están en un estado digamos, de consolidación a nivel neuronal, en su cerebro, por supuesto a nivel físico, están creciendo, y el hecho de que haya una apnea, pues simplemente tenemos que pensar que si nuestro hijo tiene 5 6 8 añitos, se está quedando sin aire o por la noche no respira todo lo bien que debería, eso le afecta a su desarrollo. Son niños que pueden tener problemas de aprendizaje, son niños que pueden tener retraso en el lenguaje y que realmente pues puede que simplemente haya una mala oxigenación durante la noche. O sea que estamos hablando de muchas implicaciones que incluso me imagino que una madre o un padre no relacionaría de forma directa con ello, ¿no? Pues el déficit de atención, por ejemplo, se suele relacionar con un factor más psicológico, más, y realmente estamos viendo que esta patología está relacionada de forma directa con todo lo que puede conllevar, lógicamente, en un paciente en pleno crecimiento y que, bueno, pues al final las consecuencias no simplemente se limitan a no respirar del todo bien, ¿verdad? Sino que también y en nuestra área, por decirlo así, también efectivamente vemos que esos pacientes, el crecimiento que se produce a nivel neuromuscular y óseo, esqueletal, pues también afecta, ¿no? Pues en esa forma que va a tener en un futuro del cómo va a morder, etcétera, ¿no? Claro, muchas veces lo que los papás nos suelen decir, aparte de que el niño ronca, lo cual les supone una preocupación, pues es que muchas veces el niño duerme con la boca abierta, y todos sabemos muy bien que cuando un paciente respira por la boca y es lo que nosotros le llamamos un respirador oral, pues no se va a producir un adecuado desarrollo a nivel facial. Se va a descompensar el crecimiento del maxilar superior con la mandíbula, se pueden producir compresiones en sentido transversal. Todo inadecuado desarrollo que se produzca de los maxilares va a suponer que la lengua no va a tener suficiente espacio para posicionarse. Y cuando nosotros nos dispongamos a dormir, la lengua se va a colocar en el espacio que pueda. Entonces es fundamental a nivel infantil, a nivel pediátrico, poder permitirle al macizo craneofacial que crezca adecuadamente para que todas las estructuras ocupen su lugar, porque también es la manera de no solo que nuestro niño crezca con una carita adecuada y podamos alinear sus dientes a futuro, sino que también es una manera de prevenir que en la edad adulta pueda padecer una apnea obstructiva del sueño. Bueno, entonces, Ana, ya un poco también el mensaje que podríamos lanzar a todos los padres y madres es que no hay que esperar tampoco ni siquiera a que ronque o el peque, sino que el simple hecho de dormir con la boca abierta, es decir, de ser un respirador oral, tiene una serie de implicaciones que son importantes para el desarrollo, ¿verdad? Efectivamente, el simple hecho de que respire por la boca. Y otro problema que, bueno, puede ser más o menos común, pero que a veces los papás tardan en encontrar respuesta, un nene que ya tiene 5 o 6 añitos y todavía se hace pipí de noche en la cama, pues a veces estamos buscando por ahí cuál puede ser la causa y cómo corregirlo, y muchas veces hay una apnea escondida detrás de esa nicturia, que es como se llama, ¿vale? Entonces, es importante que nosotros hagamos conocedores a los papás de estas cosas y que podamos descartar efectivamente que haya una apnea, porque corrigiendo de manera sencilla esa apnea, todos estos problemas que vienen de la mano desaparecen de manera muy rápida. Totalmente, pues me gusta muchísimo compartir contigo, Ana, al igual que con el resto de profesionales, porque un poco el objetivo de esas entrevistas es hacer un abordaje un poquito más integral, ¿no? Porque muchas veces parcelamos la salud o la patología en especialidades y normalizamos, bueno, pues realmente, como hemos dicho, ¿no? Pues el roncar ya sabemos que no es algo normal y de hecho no es que no sea solo normal, sino que hemos visto cuánto puede llegar a afectar en todo lo que conlleva pues, la salud general del paciente y la calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, si tuviésemos que dar de alguna forma algunos consejos preventivos, ¿no? Antes de, lo ideal sería, lógicamente, actuar siempre en una fase inicial, pero en el caso de que aquellos pacientes que ya tengan instaurada esa patología, tanto adulto como en infantil, ¿qué pautas darías para que de alguna forma esto sirva para que si alguien
ha detectado ese tipo de patología pueda realmente recurrir a un profesional? Bueno, pues la clave, como tú dices, es darnos cuenta cuanto antes y no restarle importancia a algo que hasta ahora quizá considerábamos normal, ¿no? Yo creo que todos y sobre todo todas tenemos un papá, un abuelo o un marido que ronca y que ronca muchísimo, que se le escucha desde el salón cuando tú ya te has ido a la otra punta de la casa. Tenemos que ser muy conscientes de que eso no es normal. Cada vez que escuchemos un ronquido y cuanto más intenso sea ese ronquido, más en alerta nos tenemos que poner, tenemos que darnos cuenta de que no es motivo de burla que el abuelito ronca muy fuerte, sino que el abuelito mientras está roncando no le está entrando el aire con todo lo que eso implica, ¿no? Y para nuestros niños, para los peques, pues hay que darse cuenta de que si está con la boquita abierta, pues tampoco es normal. Si abre la boca es porque está teniendo una dificultad respiratoria a otro nivel y puesto que se está desarrollando su cuerpo, su cerebro, sus órganos, todo, pues es fundamental cogerlo a tiempo. Entonces, estar pendiente, observar y sabiendo que roncar no es normal, pues ponernos en alarma y luego consultar a un especialista. Pues mira, qué buen resumen, Ana, para ir un poco cerrando la entrevista. También aprovechamos porque, bueno, como sabes, desde Soho tenemos pues un enfoque más multidisciplinar. Por ese motivo estamos hablando pues, en una clínica dental en la que trabajamos o estamos enfocados también en la línea del sueño, ¿no? Que al final, bueno, tiene mucho sentido que un odontólogo o odontóloga se centre en todo ello porque al final la vía de entrada, ¿verdad? Pues es las fosas nasales y es la boca y la boca es un poco, voy a decirlo así, nuestro territorio, ¿no? O sea, tiene sentido que los odontólogos nos formemos en todo esto porque al final creo que más allá de detectar patologías eminentemente dentales, ¿no? De tejido dental o de tejido blando, creo que es el rol del odontólogo o odontóloga el poder detectar ese tipo de patologías que al final estamos hablando de implicaciones que las consecuencias van más allá de, oye, pues una caries, que por supuesto también hay que detectarla, hay que tratarla, pero creo que al final nuestro rol tiene que ser un poquito más, eso, más holístico, ¿no? Tener un poco, o por lo menos saber detectarlo. Ya entiendo que habrá profesionales que lo puedan abordar en la clínica dental o profesionales que lo puedan derivar, pero que por lo menos, oye, pues ojalá que a través de una visita al dentista o una limpieza, ¿verdad? Esa detección nos sirva para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Sí, totalmente, Laura. De hecho, pues muchas veces eso parece que el odontólogo solo trabaja sobre el diente, pero realmente el odontólogo trabaja sobre toda la estructura, pues craneofacial y eso implica pues que nuestro maxilar superior se conecta directamente con nuestra nariz, es decir, el techo de nuestro maxilar es el piso de nuestras fosas nasales y nosotros como odontólogos sabemos pues que un tratamiento de ortopedia, una expansión del maxilar va a producir que se produzca una apertura de las fosas nasales. Entonces, realmente hay una interrelación. Es importante que el odontólogo sepa que podemos ser la primera línea en la detección de la apnea obstructiva del sueño, porque hemos hablado de que se ve implicada la lengua, la posición del maxilar con la mandíbula, las vías aéreas, las amígdalas, y quién mejor que el odontólogo para observar en ese terreno al que tan familiarizados estamos, puesto que nosotros lo primero que le decimos al paciente es que abra la boca y ahí podemos tener mucha información. El neumólogo, por supuesto, va a poder hacer un diagnóstico, pero quizá los primeros en dar la voz de alarma o en decirle a un paciente que quizás no sabe que ronca o que le han dicho que ronca, pero no sabe que puede tener una apnea severa, los primeros que podemos nosotros de alguna manera prevenirlo o decirle debe de consultar a un especialista y no dejarlo, sin duda somos los odontólogos y además está así descrito en la evidencia científica que somos la primera línea en el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño. Claro, es más probable que un paciente venga, incluso por otro motivo, ¿no? Yo me imagino que no sé tu experiencia, Ana, la nuestra es muy bajita, desafortunadamente, pero pocos pacientes vienen a la clínica dental demandando o solicitando ayuda por este problema, sino que suelen venir por otro motivo y gracias al poder estar aquí, pues efectivamente detectamos la patología, ¿no? Sin embargo, me imagino que a no ser que sea algo muy grave, o está derivado de otro compañero, al neumólogo pues suele acudir ya un paciente con una patología establecida, un poquito más grave o más en un estadio más avanzado. Entonces yo estoy de acuerdo contigo que al final los odontólogos podemos ser esa primera línea para detectar y para o bien tratar o bien derivar a algún compañero que nos pueda ayudar con la patología. Claro, totalmente. El odontólogo está muy acostumbrado a analizar el perfil facial del paciente. Casi no hace falta ni que el paciente se siente en el sillón
a poco que lo veas entrar por la consulta, hay alguna serie de características que para el odontólogo son muy sencillas. Si es un paciente clase 2, si tiene un micronatismo mandibular, cosas que para nosotros son muy fáciles de ver y de analizar a un simple vistazo, que nos pueden hacer ver si tenemos una sospecha sobre ese paciente. Entonces, una vez que se siente en el sillón, más allá de que le preguntemos por qué viene, para una caries, por un dolor, por un implante, no nos cuesta nada preguntarle si alguna vez le han dicho que ronca, porque es muy probable que nos sepa dar una respuesta y eso ya es seguir tirando del hilo. Si yo tengo una sospecha al ver su perfil, porque es varón, porque ya tiene cierta edad, un poquito de sobrepeso, y además me responde afirmativamente a esa pregunta, pues sin duda a ese paciente debo de hacerle una prueba de sueño y ver qué está pasando. O sea que ya incluso de cara a compañeros que nos estén viendo también en esa entrevista, el tener una serie de características que, como bien dices, para nosotros son muy visibles, muy fáciles de detectar, de diagnosticar y que ya tengamos un poco esa alerta, ¿no? Oye, pues este paciente es perfil o candidato y probablemente le podemos ayudar en eso, ¿no? Ana, por ir un poco cerrando, porque bueno, nosotros afortunadamente te tenemos en el equipo Soho y te vamos a tener dentro de muy poquito por aquí, pero sí me gustaría que nos contases un poco, como una odontóloga, en este caso como tú, ha llegado a esta línea, esa expertise, lógicamente, de trabajo, con todo lo relacionado con apnea del sueño o en este caso con la patología relacionada. ¿Cómo has llegado hasta ahí? Bueno, pues las casualidades de la vida, la verdad, yo me formé hace ya, va para 6 años en medicina dental del sueño, en un programa específico destinado para odontólogos en el que el equipo de docentes era multidisciplinar, como no puede ser de otra manera, porque para llegar a comprender realmente la severidad de la apnea, pues tenemos que aprender un poquito de neumología, un poquito de otorrino, bueno, tenemos que saber algunos conceptos básicos, no es que nosotros los vayamos a aplicar, pero es la manera de luego poder ponernos en alerta y poder hacer un cribado de nuestros pacientes. Así que yo me formé, hice un máster en medicina dental del sueño y me resultó tan apasionante que, bueno, desde entonces no he parado de formarme, de asistir a congresos, de leer libros, de participar también como coautora en libros y en publicaciones. Y bueno, en eso me mantengo, es una disciplina realmente muy bonita. Hay muchísimos pacientes que son roncadores o que tienen una apnea obstructiva del sueño y no lo saben. Es decir, que como odontólogos también tenemos ahí un potencial muy grande para trabajar en nuestras consultas y son casos relativamente sencillos de abordar que desde luego yo animo a todos los compañeros a que se formen y a que lo implementen porque les va a suponer un plus a la calidad de vida de sus pacientes y a su práctica clínica diaria. Sin duda. Bueno, pues Ana, agradecer tu tiempo. Yo creo que, aunque lo has dicho de forma muy humilde, eres una referente en este ámbito y de hecho ahora estás impartiendo formaciones, ¿no? A otros compañeros sobre la temática. Y bueno, estoy de acuerdo contigo que al final eso enriquece muchísimo el abordaje, ¿no? Que podemos ofrecer a nuestros pacientes para no limitarnos simplemente a, bueno, pues arreglar dientes, que es lo que creo que se relaciona directamente con nosotros, para que vean que realmente, bueno, pues toda esa conexión de la que tú has hablado al final estábamos hablando de la salud sistémica o global del paciente y que, bueno, pues afortunadamente desde nuestra casa, desde nuestras clínicas, podemos ayudar a mejorar. Así que por nuestra parte, Ana, te esperamos dentro de muy poquito. Te agradecemos tu tiempo. Yo creo que ha sido muy didáctico, muy sencillo de comprender todo y, bueno, espero que con esa entrevista, yo creo que si una, dos, cinco, esperemos que más personas les ayuda por lo menos buscar esa ayuda terapéutica, ¿no? Ya sea en el profesional de confianza o contactar si hace falta. También dejaremos bueno, pues un contacto nuestro, como siempre, para que si surge cualquier duda podamos ayudar a nuestros pacientes y a los que no son pacientes, por supuesto, también. Así que muchísimas gracias, Ana. Pues nada, muchas gracias a vosotros por la oportunidad de estar aquí y estoy segura de que sí va a haber muchas llamadas, muchos pacientes, porque es una cosa pues, que está, como bien te decía, pues en nuestras casas, el que más y el que menos tenemos algún roncador cerca. Muy bien, pues nos vemos prontito, Ana. Muchísimas Vale, gracias. muchas gracias, Laura. Buen día, un saludo.